¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de el aprendizaje basado en juegos. Vamos a dar una reseña muy rápida de qué se trata, de sus características, para qué nos sirve y entender un poquito de qué se trata esta metodología de aprendizaje basada en juegos, comúnmente llamada ABJ, o en inglés también lo pueden encontrar como GBL, Game Based Learning. Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, vamos a verlo de manera relativamente superficial, no vamos a profundizar demasiado, ya después haremos un análisis mucho más detallado al respecto. Entonces, bueno, primero, ¿qué es el aprendizaje basado en juegos? ¿Cuáles son sus características principales? Como les decía, es un método educativo y utiliza elementos de juegos para fomentar el aprendizaje. Ojo aquí porque estamos hablando de que utiliza elementos del juego para el aprendizaje, no es simplemente jugar. Ya veremos algunos detallitos más adelante en cuanto a sus características principales, pero no nos confundamos y tampoco lo confundamos con la gamificación, que es un concepto un poquito más complejo, un poquito más amplio, ¿no? Entonces, incorpora dinámicas lúdicas para motivar a los estudiantes. Mucho de esta metodología y de este sistema tiene que ver con la motivación, con las ganas de querer aprender dentro de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no solo es que sea significativo y lo guarden en la memoria, sino que estén motivados al aprender en una plataforma en juego, ¿no? Aplicación de diversos contextos, puede ser educativo, puede ser preescolar, puede ser nivel superior. Esto no es específico para niños. Se podría llegar a pensar que al ser basado en juegos está pensado para niños y no es así. Incluso se puede utilizar para capacitaciones y entrenamientos empresariales. Recuerden que el objetivo es la motivación y que sea significativo y constructivo el aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a hablar 5 características principales del aprendizaje basado en juegos. Primera característica, la inmersión, ¿sí? Es decir, se sumergen en un ambiente específico. La interactividad, el aprendizaje basado en juegos tiene mucho que ver con la interacción, principalmente con otras personas, pero también puede ser una interacción digital o una interacción eh, con alguna plataforma, con algún juguete, con algunos físicos manipulativos, ¿sí? La retroalimentación continua es otra característica importante. Durante una sesión de aprendizaje basada en juegos, es importante que continuamente se esté retroalimentando al estudiante, al alumno, a la persona que se está capacitando para mantener esa motivación y entender qué es lo que están haciendo. La colaboración también es muy importante, tiene que ver con la interactividad, pero es importante y muy nutritivo que durante las dinámicas de aprendizaje colaboren todos los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y una cosa también muy importante que tiene que ver con la motivación son los desafíos graduales. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, pero ese concepto de ir subiendo de nivel sin llegar a un tema de gamificación, pero sí ir subiendo la dificultad de los desafíos para que ellos mismos o ellas mismas empiecen a evaluar su propio aprendizaje. Entonces, estas son 5 características principales del aprendizaje basado en juegos. Vamos a verlas un poquito más a detalle. La inmersión. Los estudiantes se sumergen en entornos virtuales o físicos. Ojo aquí, no solamente son videojuegos, no solamente son plataformas, puede ser un ambiente físico también que simula la realidad, ¿sí? Estamos en un entorno seguro, en un entorno de juego en el que nos podemos equivocar y podemos volver a intentarlo y podemos volver a empezar, ¿sí? Entonces esto aumenta el compromiso y aumenta la participación, ¿sí? Puedo volver a intentarlo, aquí no pasa nada, estamos jugando y aprendo de mis errores. Y los estudiantes deben estar inmersos en ese ambiente, deben estar adaptados a él y deben estar comprometidos a él. Entonces, esa es una de las características. Tiene que ser un ambiente inmersivo. Tenemos que asegurarnos de que el estudiante juegue, que esté jugando y entienda que es con un objetivo de aprendizaje. ¿Qué otra característica? La interactividad. Promueve la
participación activa de los estudiantes a través de desafíos. Tienen que involucrarse, tienen que interactuar entre ellos, tienen que competir hasta cierto punto, ¿no? Sin volverse en algo demasiado serio, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de otras cosas, pero sí tienen que competir. Desafíos, preguntas, actividades que requieren su participación directa. Esto es una dinámica y esta es una metodología totalmente activa en la que si el estudiante, la estudiante no está participando, pues entonces no tiene ningún sentido. Entonces es importante la interacción, la interactividad. ¿Qué otra cosa? Retroalimentación continua, como les había mencionado, tiene que ser inmediata, ¿sí? Inmediatamente ellos mismos se deben dar cuenta de su desempeño, pero también nosotros como facilitadores, como docentes, como maestros, tenemos que dar una retroalimentación inmediata y al momento para poder corregir. Ahora todo, si se dan cuenta, todo empieza a tener sentido y todo se empieza a conectar, ¿sí? La retroalimentación al momento, eso de prueba y error, poder fallar, incrementar la dificultad de los desafíos, tiene mucho que ver y la retroalimentación es parte del proceso constructivo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, facilita la corrección de los errores y refuerza el aprendizaje. ¿Qué más tenemos? La colaboración, fomenta el trabajo en equipo. Es importante que las actividades que diseñemos para el aprendizaje basado en juegos sean colaborativas, sean en equipos, sean coevaluativas. Y esto también aporta mejoras al tema de habilidades sociales, sobre todo en etapas tempranas, en educación básica, en educación media, incluso media superior. Todavía en el contexto de la pandemia, por ejemplo, hay estudiantes que pasaron toda su preparatoria en pandemia prácticamente, o sus primeros años de universidad, o la mitad de su primaria en pandemia, encerrados. Entonces, ahorita es muy importante con estas generaciones fomentar el tema de las habilidades sociales y de comunicación, y el aprendizaje basado en juegos pues es una gran oportunidad para ello. Desafíos graduales, esto es muy importante, ofrece desafíos que se adaptan al nivel de habilidad de cada estudiante. La máxima es ni muy fácil que aburra, ni muy difícil que frustre. Tenemos que buscar ese punto medio en las actividades, que los estudiantes, que los alumnos, que el público objetivo no se aburra, no sea tan fácil que se aburra, ni sea tan difícil que empiece a frustrarse y deje de participar. Esto es muy importante, que tengamos ese cuidado y ese balance al diseñar las actividades y aplicarlas o a seleccionarlas. Esto garantiza un aprendizaje progresivo y personalizado. Cada uno a su nivel va avanzando y va logrando desbloquear esas habilidades o esos aprendizajes de manera gradual. Entonces, ¿qué beneficio nos da el aprendizaje basado en juegos en general? Bueno, mejora la retención de los conocimientos. ¿Por qué? Porque es una experiencia, ¿sí? Ellos absorben, asimilan los aprendizajes y los conocimientos porque lo relacionan con la experiencia. Eso ya tiene que ver con las neurociencias y con el cerebro. Está comprobado que si tienen una experiencia significativa para ellos, pues van a recordar de mejor manera todos los conceptos que hayan visto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incrementa la motivación y el compromiso. Definitivamente, si estás disfrutando la actividad, ¿sí? Estás más motivado y te comprometes a cumplirla. El chiste es que sea lo menos aburrido posible. Te desarrolla habilidades cognitivas y sociales al mismo tiempo. Aprenden y además socializan. Como ya lo mencionamos hace un momento, esto es muy importante en las generaciones que vienen de estudiar en contexto pandémico. ¿Sí? Estuvieron mucho tiempo encerrados, niños de preescolar que prácticamente en su primera infancia no tuvieron contacto con otros niños y con otras personas que no fueran sus padres. Entonces, para esto es muy importante y hay que recuperar ese contexto. Fomenta la creatividad y el pensamiento crítico en un contexto de juego en el que se pueden equivocar, pueden probar y cometer errores, pueden preguntarse, pueden cuestionarse a sí mismos y pueden cuestionar qué es lo que están aprendiendo y pueden ser creativos en sus respuestas, en la forma de resolver. Es muy importante seleccionar las dinámicas adecuadas para cada edad y para cada tipo de aprendizaje, para cada tema de aprendizaje que estamos abordando. Entonces, esta es una gran herramienta de aprendizaje basado en juegos. Y recuerden, no es solo para niños, no es solo para adolescentes, es también para adultos, funciona muy bien en temas de capacitación y entrenamiento. Ya hay cosas más avanzadas como los juegos serios o contextos más complejos como la gamificación. Sin embargo, como herramienta de sesiones de enseñanza-aprendizaje,
recomiendo mucho el aprendizaje basado en juegos para todas las edades, para todos los contextos, para todos los públicos. Simplemente es importante seleccionar las actividades adecuadas. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Hasta pronto.